Dios me los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo veo algunas caras nuevas. Yo sé que son de casa. Muchos a lo mejor han de decir también que soy cara nueva. Pero igual por todo esto que había pasado, no habíamos podido venir a congregarnos, pero ya estamos de regreso y le damos gracias a Dios por ello, porque ya la congregación está volviendo a su normalidad, estamos regresando de a poco en poco y es una gran bendición porque la misma palabra del Señor nos dice que no dejemos de congregarnos. Amén. Le damos gracias a Dios que mi familia y yo en todo este tiempo que estuvimos ausentes de la congregación, mas no de la comunión con Cristo, hemos estado siempre con ciertos hermanos en comunicación, hemos estado siempre al pendiente de cada uno de ustedes y orando igualmente porque esta congregación el Señor siempre la mantenga libre de todo mal, de todo riesgo. Así de que le doy gracias a Dios por ello. Amén. Y a los que no saludé, feliz Día del Padre. Amén. Se miran bien padres desde ahí. Así de que qué bonito es que a uno de padre le hayan dado un día para celebrarle a uno. Amén. No es fácil el ser padre. Muchas veces no solamente engendrar es ser padre, es un camino que lleva muchas dificultades, muchas luchas, hay muchas batallas que vencer en el camino y sobre todo la batalla es con nosotros mismos. Esa lucha de ser padre es dar el ejemplo a nuestros hijos para que el día de mañana nuestros hijos también tengan esa autoridad el día de mañana que ellos sean padres. Así de que no es simplemente el traerles el alimento a la casa, también es dedicar tiempo, es de aconsejar a nuestros hijos y más que todo hay algo muy esencial, el ser padre, ser ejemplo. Si no somos ejemplo, de nada nos sirve darle a manos llenas a nuestros hijos todo. Tenemos primeramente que ser ejemplo y no solamente en la congregación, en la casa, que el hijo vea que como somos en casa somos aquí, que no tengamos doble cara porque entonces el hijo va a decir no, lo que me estás enseñando es hipocresía. Entonces no le demos ese ejemplo a nuestros hijos. Amén. Comenzando con esto, yo les voy a pedir primeramente que nos pongamos de pie. Vamos al Señor en oración para entregarle este servicio del día de hoy, que el Señor tome control absolutamente de todo, porque el primer Padre que hay que celebrar es al Padre Celestial. Él es el Padre de todos. Así de que este día que sea para gloria y honra de Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este bello domingo, Señor, este día, Señor, que hemos apartado para ti. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos, Señor. Nos tienes, Señor, celebrando este día, Señor, porque tú nos has dado la dicha de ser padres. Nos has dado esa bendición, Señor, de procrear, de tener hijos. Señor, gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das día con día. Señor, en tus manos, Señor, pongo este servicio del día de hoy. Señor, que el que traiga tu palabra, Señor, sea de bendición para todos nosotros, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor. Amén. Para que salgamos de aquí, Señor, rebosando de bendición. Amén. Rebosando, Señor, de tu palabra. Y que la podamos compartir, Señor, con aquellos que no pudieron venir, Señor. Con aquellos, Señor, que están en necesidad de tu palabra. Señor, bendice a nuestros líderes. Señor, bendice, Señor, nuestros maestros. Bendice, Señor, toda la congregación. Y en especial, Señor, bendice a nuestros hijos. Y bendice, Señor, a los padres para que ellos puedan seguir siendo ejemplo de esas nuevas generaciones que se van a levantar. Y son esas generaciones que van a proclamar, Señor, tu venida. Son esas generaciones, Señor, que van a declarar que tú eres el Creador y que tú eres Dios. Amén. Señor, bendecimos, Señor,
a todos los que estamos hoy aquí reunidos, Señor. Derrama, Señor, de tu sangre preciosa y cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Señor, para que el día de hoy, Señor, sea un festejo, Señor, en grande, porque te tenemos aquí, primeramente, como el Padre, Señor, de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y una vez más ponemos este día en tus manos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Me voy a tardar unos par de minutitos nomás, no mucho. Pero vaya buscando si allá el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y nomás son 2 versículos que les voy a leer, el 19 y el 20. Les voy a hablar un poquito antes de lo anterior, y es que en esta parte de la Biblia habla más que todo cuando Cristo Jesús viene a la tierra, empieza Él a hacer lo que teníamos nosotros que haber hecho desde antes, como los sacerdotes que tenían que haber hablado de la palabra, haber mostrado principalmente a toda su generación qué camino llevar. Pero el Señor Jesucristo viene y Él habla de que Él tenía que hacer el trabajo que su Padre le había enviado. En aquel entonces, todos aquellos que se decían llamar maestros de la ley, sacerdotes, lo empiezan a criticar y dicen: hey, ¿por qué hasta en el día de reposo dice trabajas? Y es aquí donde el Señor Jesucristo le responde, allá en el 19, y les dice: y respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén, hermanos. Son 2 versículos que como padres nosotros debemos de tomar como ejemplo. Recordemos que nuestros hijos, como les decía al principio, muchas veces nosotros podemos hablarles todos los días, podemos aconsejarlos todos los días, pero ellos son más visuales. Ellos se van a fijar en lo que nosotros hacemos y van a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos descarriamos de las cosas de Dios, a ellos se les va a hacer fácil irse por otro camino. Si nosotros no hablamos de la palabra de Dios en casa, a ellos no les va a importar nada de eso. Entonces, como les digo, no lo que nosotros les digamos a ellos, sino lo que ellos nos van a ver hacer a nosotros. Dice: lo que ve el Hijo hacer al Padre, eso es lo que va a hacer. Así que tengamos cuidado qué hacemos. Si muchas veces decimos: oh, no me vio. Los hijos de hoy son inteligentes. Yo no sé por dónde se dan cuenta de todo, pero se dan cuenta de todo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos delante de ellos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que hacemos, para que en el futuro ellos no sean afectados. Para que en el futuro no digamos nosotros y digamos: ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hijo hace esto si yo no lo hago? Pero en algún momento nuestros hijos nos vieron algún desliz y por ahí ellos tomaron el camino equivocado. Yo trato de igualmente aconsejar a mis hijos, pero de igual manera trato de mostrarles con hechos que hay que ser una persona no perfecta, no lo podemos, pero sí hacer lo mejor que podamos. ¿Sí? La lucha es diaria. Como les digo, no es fácil, pero teniendo a Cristo de nuestro lado no es imposible. Amén. Así que yo los bendigo, hermanos, que este día lo tomen con mucho agrado y mucha bendición, que sea de gran bendición para cada uno de los padres que están aquí. Y algo que no quiero que se me olvide es que cuando somos buenos padres es porque tenemos una buena esposa. Amén. Es imposible que un buen padre no tenga una buena esposa. Amén. Así
el trabajo es de ambos, así que le quiero dar el crédito a las mujeres también, porque sin ellas no fuéramos buenos padres. Amén. Que el Señor me los bendiga y le dejamos el tiempo al grupo de alabanza, o no sé, el tiempo de recibir de regalo. Amén, hermanos, buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Feliz Día del Padre, como dijo nuestro hermano Edison. A todos ustedes, a los que nos siguen a través del internet, que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Que Dios nos siga llenando de sabiduría para poder seguir adelante guiando a nuestra familia por el sendero del bien. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a levantar su nombre en alto, hermanos. Yo le invito que junto con nosotros se deleite alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Hoy me alabo, mi Señor, mi corazón tiene tu perdón, mi alma te pertenece, recibe este galardón. Hoy me alabo, mi Señor, mi corazón tiene tu perdón, mi alma te pertenece, recibe este galardón. Dios es bueno, hermanos, amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón, dice en el libro de Proverbios.
nos concederá, hermanos. Y poco a poco vamos llegando a nuestra meta, hermanos. Poco a poco. No desmaye. Siga adelante. Que nuestra recompensa viene. Viene muy cerca, hermano. Más de lo que usted y yo nos imaginamos. Él es el Santo de Israel, hermanos.
Yo siempre cuando oro, hermanos, oro, claro, oro por tantas cosas para bendecir al Señor. Pero una de mis peticiones que siempre le hago es que el ministerio para la palabra bíblica nos llene de su Espíritu Santo. Derrame su Espíritu sobre cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de sus hijos, sus familias extendidas. Y Dios es bueno. Dios escucha. Él es el único santo, hermanos. Él es el único digno de alabanza. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. por cada familia aquí, Señor, te damos honra y te damos gloria, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, eterno Dios. Prepara nuestros corazones, Padre, para recibir lo que tú tienes preparado este día. Te alabamos, Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas adelante por nosotros, Señor. Vas peleando por nosotros. Tú nos darás la victoria, Padre, lo sabemos. Te damos honra y te damos gloria, Padre, porque vives y reinas para siempre. Y gracias, Señor, te damos porque tu Espíritu Santo lo sentimos a cada instante de nuestras vidas, eterno Dios. Te damos honra y gloria. Y gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, podemos sentarnos. Los que están a cargo de diezmos y ofrendas, por favor, si nos pueden hacer el favor de pasar.
Amén, hermanos, vamos a orar. Nuevamente delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Ahora te queremos honrar con estos diezmos y ofrendas que se van a colectar, Padre. Permite que sean usadas con sabiduría solamente para el crecimiento de tu obra. Te alabamos, Padre, y bendecimos. Bendice al dador alegre, también dale el sustento, Señor Santo, en esta necesidad. Te honramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Podemos decir todos juntos, feliz día del Padre a las 3, 1, 2, 3. Feliz día del Padre, gloria a Dios. Bendiciones para aquellos que no pudimos saludar al entrar. Que Dios te bendiga, papá. Que Dios bendiga tu familia, tu ministerio, tus hijos, tu esposa. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, el servicio va a ser un poquito diferente. Vamos a estar compartiendo un testimonio, o van a estar compartiendo un testimonio personal en cuanto al poder de Dios, el poder del Padre, en el Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Y después vamos a estar teniendo un especial a cargo de nuestros directores de música, el matrimonio Torres. Y después yo voy a tener un pequeño devocional, 10 minutos, en cuanto a qué ejemplo seguir en la palabra de Dios como varones, como padres. Y hoy tomé el ejemplo de José, el esposo de María. 5 puntitos, muy rápido va a ser. Hay después un regalo para cada uno de ustedes. Gracias, hermanas, por todo lo que han hecho el día de ayer. Gracias por la planificación, el esfuerzo, el reservar el lugar, el llevar las cosas, el preparar todo. Gracias, gracias, hermanas. Nos hemos sentido honrados ayer como padres por todo lo que ustedes han hecho. Ahí, ese es el grupo que estuvo ayer. Nuestro hermano Manuel Gutiérrez ayer nos dio unas cajas de chocolates también para los hermanos, así que usted se va a llevar a su casa esa bendición, papá. Feliz día del papá de nuevo. Muy bien, vamos a pedir a los niños, no sé si hoy tenían clase los niños, sí. Vamos a pedir que ya entonces su maestra pueda llevarlos, y hoy es nuestra hermanita Arcelia, ¿verdad? Gracias, hermana Arcelia, por su ministerio. Ahí van todos los niños en línea y con gozo a recibir la palabra de Dios. Como hablaba nuestro hermano Edison, debemos preparar esta nueva generación. No si queremos o podemos, debemos preparar esta generación. Gloria a Dios. Hermano Lupita, ¿está lista para ese testimonio? Amén. Adelante. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios que me permite estar aquí en su casa de oración con todos ustedes. Bueno, pues voy a hacer una oración, si me permiten, que vamos los conozcan en reverencia y respeto al Señor. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, estoy aquí delante de tu pueblo, pero principalmente delante de ti, pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo que mora en mi corazón, Padre, pueda, Señor, ser de bendición y de edificación a ti y a nosotros, Señor. Familias en Argentina, Señor, en México, alrededor de Estados Unidos, Señor. Y a través del Facebook, te doy las gracias, porque tu presencia, Señor, siempre está con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues primeramente quiero agradecer al Señor por la vida de cada uno de ustedes, porque las oraciones que ustedes dirigen hacia mí por este tiempo de prueba que estoy pasando ha sido de gran bendición. Verdaderamente siento la fortaleza de sus oraciones. Estoy en un proceso todavía,
hubiera querido estar aquí ya cantando victoria y diciéndole soy libre de cáncer, pero desafortunadamente este martes el doctor me dice que todavía tengo un poco de cáncer al lado izquierdo de mi cuello, así que me van a hacer tratamiento. Pero quiero decirles que esta prueba empezó el año pasado. El año pasado, un poquito antes de marzo, mi doctora me mandó a hacer chequeos regulares y hubo 2 amenazas de cáncer de seno. Después, desafortunadamente, fui positiva de COVID, así que fue una de las los primeros casos de COVID. La verdad es que no me sentía morir, no fue una experiencia agradable, pero ahí empezó la voz del Señor hablando en mi vida. Ahí el Señor me mostraba que yo había estado muy confortante. Él nos da talentos, Él nos da dones. Desde que Él vino a mi vida, yo he visto su misericordia en mi familia. Ha sido de gran bendición ver milagros. Hemos visto enfermos, desahuciados de cáncer sanados por el poder de Cristo. La verdad es que ha sido un caminar donde no todo ha sido hermoso y bonito, pero donde el amor y la misericordia de Dios ha bendecido mi vida. Amén. Entonces, fue un proceso, la verdad es que fue espantoso porque en la carne a nadie nos gusta estar enfermo. Yo jamás pensé que iba a pasar por eso. A veces todavía despierto y pienso que fue un sueño, un mal sueño, que es una pesadilla. En la carne no es agradable, pero es sorprendente, hermanos, como la presencia del Padre Celestial nos fortalece. Y lejos de sentirme una víctima, lejos de reclamarle al Señor por qué, yo tengo paz, porque mi vida le pertenece y Él hace conmigo lo que Él quiere. En marzo comprendí que estaba muy pasiva, que Dios me había dado talentos y que yo estaba muy pasiva. El Señor me mostraba que a veces el mundo es como el faraón. Cuando vino las plagas le pedía al Dios de Moisés que se las quitara, pero no quería creer en el Dios verdadero. Pero desafortunadamente el pueblo de Dios estábamos actuando como el faraón, conociendo al Dios verdadero. Le pedíamos que no nos llegara esa plaga, que la quitara, que la removiera de la tierra. Pero Dios mostró la condición de la iglesia de Cristo. Y eso ya es algo personal, hermanos, algo individual, cada uno de ustedes. Pero Dios me movió primero a examinar mi vida. Dice la palabra de Dios que nos examinemos. Yo como el salmista le decía, Señor, escudriñame y ve si hay en mi camino de perversidad y apártame y guíame por senda de justicia por amor de tu nombre. Y así mismo oraba por el pueblo de Dios, que en todas partes estaban llenos de temor. En todas partes estaba la iglesia escondida, atemorizada. Y la verdad, hermanos, que el Señor es la luz. Cuando nosotros lo aceptamos, es de nosotros depende que la luz de Cristo sea tenue, opaca o brille. Y yo he decidido que la luz de Cristo brille. Amén. Lo he decidido. Voy a leer brevemente. La palabra de Dios es la lámpara en medio de esta tormenta, esta oscuridad. Y cada vez que la abro, es hermoso como el Padre Celestial nos habla. Mi padre murió cuando yo era pequeñita, así que lo conocí y me dolió mucho su muerte. Y me hizo mucha falta. Y yo sé que en este día hay diferentes situaciones. Hay quienes no han conocido a su padre, hay quienes los abandonaron, hay varones que se sienten con culpabilidad porque no pueden tener un hogar con su madre. Hay quienes sus padres han partido a la presencia del Señor. Mi hermano, el año pasado
pasado de verdad que fue bastante golpeador para nosotros. Mi hermano falleció inesperadamente y no pudimos ni verlo ni despedirlo, y eso es algo verdaderamente muy difícil. Pero le doy gracias a Dios porque su esposa, siendo cristiana de toda su vida, mi hermano no quería aceptar al Señor. Así que el Señor sabía que esa era la manera en que él iba a doblegar un poco su inteligencia, tal vez por su orgullo, ¿verdad? Porque cuando no queremos reconocer que el Padre Celestial dio la vida de su Hijo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados, la verdad es que es orgullo, es soberbia. Y gracias al Señor, mi hermano, antes de partir, aceptó al Señor, y ahora Él está en su presencia. Amén. Él está siendo abrazado porque Él fue huérfano de padre, y ahora Él está siendo abrazado por el Padre Celestial. Así que también hoy en este día les quiero decir que reciban el consuelo y el abrazo del Padre, y sepan que su ser querido está mucho mejor que nosotros. Amén. Porque en este mundo hay aflicciones, pero el Señor dijo que confiáramos en Él porque Él venció el mundo. Amén. En el Salmo 119 y verso 73, la verdad es que a veces no sabemos cómo orar ante situaciones, pero la palabra nos guía. Y dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Y así es como el Padre Celestial, hermanos. Cada vez que yo abro la palabra del Señor, a veces cuando ya no sé cómo pedir lo que decir, el mismo Espíritu Santo de Dios me guía a hablar con el Padre Celestial. Y todos conocemos este versículo en Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que hemos sido llamados. Hermanos, cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Dios nos conoce en la intimidad, y créanme, tarde o temprano, todo lo que hay debajo de la tierra sale a la luz. Así que estemos a cuentas con Dios, seamos transparentes. En la confesión hay liberación. Si hay un pecado oculto, ore, pídale al Padre Celestial por un hermano, una hermana. Al Señor no le agrada que vivamos con culpa, porque la culpa nos quita autoridad, nos denigra. Somos débiles, somos temerosos, no nos sentimos dignos, y la verdad es que no lo somos. Pero abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo. Si hemos pecado, si estamos pecando, pongámonos a cuentas, porque nunca sabemos cómo la disciplina del Señor va a venir. O cuando la prueba viene a tu vida, más vale que estemos a cuentas con Dios. Más vale. Y puede uno escuchar muchas voces, hermanos, cuando pasa una situación así. Muchas voces. Pero si no estamos afianzados en la palabra de Dios, una relación verdadera con Dios diariamente, nos tambalean esas voces. Nos tambalean. Entonces, que uno pueda discernir, que uno pueda reconocer aún aquella persona que viene de buena manera a decirnos una palabra, podamos reconocer que viene del Señor. Amén. Y podamos rechazar lo que viene del Señor. En Romanos 8, estoy agarrando experiencia, ya no me pongo tan nerviosa acá. En Romanos 8 y verso 28 dice: y sabemos a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto conforme a su propósito, los que somos llamados. Pero en el verso 33 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé lo que el Señor tiene para mí. La verdad es que no sé. Yo le pido y le suplico que me sane, que alargue mi sana su vida. Pero en esta semana le agradezco al pastor Hernán, a través de un devocionario, por supuesto, y a través de otros, de la palabra y otros mensajes, Dios me está enseñando a no temerle a la muerte, hermanos. Y les quiero decir, esto no lo quiero pasar por alto, en el tiempo que fui positiva de COVID, todos los días que yo abría la palabra se me abría en Evangelio de San Lucas capítulo 10, y es la misión de los 70 para predicar el Evangelio. Hermanos, si el Señor viene pronto, si Él no viene, todos vamos a perecer de alguna manera. Él es soberano, Él sabe cómo, Él sabe cuándo, pero preparémonos a estar dispuestos a predicar el Evangelio y a ser una luz para el mundo, a pesar de todo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y honrando a mi Padre Celestial, le doy gracias a Dios porque aquí mismo en el capítulo 8 de Romanos, el Señor dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito. Así, hermanos, les puedo decir mi testimonio, se resume en esto: no tengo temor. Yo no tengo temor. Si vivo, es para Cristo, y si muero, es para Cristo. Que el Señor les bendiga, y les pido que con este especial que el grupo de alabanza va a dar, alaben al Señor de todo su corazón, cada palabra de esta alabanza. Alaben al Padre, no solo en este momento que estamos unidos. La vida cristiana empieza cuando salimos de aquí. Que hoy sea el día, hermanos, que decidimos honrar al Padre Celestial. Que hoy sea el día que nos despojamos de todo peso de pecado, de toda carga. Y que el Señor nos dé la virtud de tener la fe, que no es por vista, es un don de Dios. El Señor les bendiga. Amén, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie nuevamente? Vamos a cantar esta alabanza. Gracias, Lupita, que Dios bendiga tu vida. Dios es grande y Dios tiene grandes cosas para ti. Eso lo creemos todos nosotros. Autor
Le vamos a pedir a todas las hermanas, por favor, si pueden pasar, todas las hermanas. Mi esposa va a estar orando por Lupita, todas, por favor, si pueden pasar. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la misericordia, por la fidelidad, por el amor, Señor, que tienes sobre cada uno de nosotros. Señor, tu palabra nos dice que tú estás con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del día. Señor, en esta hora elevamos delante de ti la vida de nuestra hermana Lupita, Señor, sabiendo de que tú la tienes en tus manos, sabiendo que tú la sostienes con tu diestra, Señor, y la has sostenido siempre. Padre, me acuerdo del testimonio que dio nuestra hermana Elizabeth cuando veía a su padre esperar por ella arriba de la montaña, Señor, listo para ayudarla cuando necesitara. Señor, y tú estás ahora allí arriba de esta cima alta que Lupita tiene que subir, Señor, extendiendo tu mano para sostenerla. Señor, nosotros la bendecimos, declaramos que tu Santo Espíritu la llena, Señor, día a día, que tu mano de poder, tu mano de sanidad reposa sobre la vida de Lupita. Señor, gracias porque ha sido de tanta bendición para nosotros, de tanta bendición para tu iglesia, Señor. Gracias por esos dones hermosos que has derramado en ella. Gracias, Señor, porque a un mes de haber sido operada, Señor, la vemos trabajar, la vemos seguir en el camino, Señor. Gracias. Señor, te rogamos que tus ángeles de poder la rodeen constantemente en su camino, Señor, y que tus ojos, Señor, estén constantemente sobre ellos. Gracias por esta preciosa hermana con que nos has regalado, Señor, en esta iglesia. La bendecimos nuevamente y declaramos que toda bendición celestial es derramada sobre ella en este mismo momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en cada uno de nosotros, especialmente en la vida de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermanas, por ser parte de esta oración. Declaramos por fe que, de acuerdo a la voluntad del Padre, ojalá sea así, en el nombre de Cristo y en su sangre preciosa, nuestra hermana Lupita está sana. Amén. Esa es nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. 10 minutitos más, nada más les voy a rogar. Vamos, por favor, al libro de Mateo. José, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Mateo 1. Mateo 1. Cinco pasos prácticos que usted y yo podemos aplicar como padres. 5 pasos prácticos que algunos jóvenes que estén aquí, si escuchan y atienden, pueden aplicar cuando se casen y tengan sus hijos. Ser padre no es fácil, ser madre no es fácil. A nadie se nos ha dado un librito de instrucciones, ¿verdad? Cuando usted le dan su primer niño o niña y los tiene en brazos, ojalá alguien nos dijera, ¿sabes qué? Ahora esto, si lo cumpliste va a ir bien. A nadie, ni al papá ni a la mamá. Pero a través de la vida y a través de haber vivido, hermanos, y a través de la palabra, como en el ejemplo de José, hay cosas que usted y yo podemos recordar y podemos aplicar como varones. Acuérdense que el diseño de la mujer es único en el Señor
como esposa, como madre, como hija, como aquella que aplica sus dones a la iglesia. Por otro lado, el diseño y la autoridad del varón también es única. En la familia, como esposo, como ministro, como aquel que comparte sus dones, como trabajador. Vamos al libro de Mateo entonces, capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendito Padre eterno, en el nombre y la autoridad de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo, te pido, Señor, que nos guíes como varones, como padres o futuros padres, algunos de estos hermanos o aquellos que nos ven por internet, para que tú nos guíes y recordemos esto que actuó en la vida de José, en la vida de José. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. El primer punto, hermano, que quiero compartir. Como varones, como padres, tenemos que tratar de ser justos. Es difícil, pero si José pudo, usted y yo podemos. Ahí en Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José quería hacer las cosas bien y tenía la autoridad para hacer las cosas bien. Era un challenge grande para José. Aún lo que el ángel le dijo, ¿se imagina todo lo que pasó por el corazón de este varón? Tener que actuar como el padre a cargo del Salvador del mundo, o padre stepdad, como le llamamos acá, o padre postizo, o como usted le quiera llamar. La conducta moral de José nos da un ejemplo de cómo él era, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Primer punto que quisiera compartir, hermanos: tratemos de hacer siempre lo que es correcto. No importa si a los demás no les gusta, no importa si los demás creen que usted está equivocado, usted, varón de Dios, tiene la autoridad. Y si usted actúa de una manera cercana a Dios, buscando de Dios, y toma decisiones, va a haber mucha gente que no le va a gustar. Pero si usted cree que es correcto por defender a sus hijos, su familia, su esposa, su ministerio, hágalo. Hágalo. Si usted cree que es justo lo que va a hacer, o lo que le dice que tienen que hacer, o el Señor le dice que tenemos que hacer para ser mejores, hágalo, como José lo hizo. Ese es el mejor ejemplo. Y el hermano Edison, Lupita, hablaron de ejemplos y ejemplos y ejemplos. El mejor ejemplo que podemos dejar a nuestros hijos como padres, hermanos, a pesar de que nos equivocamos, fallamos, hay veces estamos confundidos y no sabemos qué decisión tomar, pero que por lo menos cuando tenemos una decisión y sabemos que algo es justo, que sigamos adelante, que no seamos hombres de doble ánimo. Segundo, José manejó esta crisis con dignidad. Era una crisis. ¿Se imagina que usted prácticamente esté listo ya para celebrar su boda
No sabemos cuánto tiempo había pasado. El compromiso en aquella época duraba 2 años, mínimo. ¿En qué etapa estaba José? Había sido ya comprometido con ella, había hablado con los padres, había ofrecido su dote seguramente. Lo único que faltaba ahora era cumplir ese sueño de vivir toda la vida con esta mujer que amaba a Dios, que buscaba de Dios, que lo amaba a él. Y ahora se presenta una crisis. El casamiento de José pendía de un hilo ahora, pero él trató la crisis con dignidad. No actuó con amargura, no actuó con enojo. Nosotros encontramos en la palabra, hermanos, que él trató de toda manera, a pesar de la crisis, trató de proteger el buen nombre de su esposa. Y eso los hijos lo ven también. Cuando usted y yo como varones manejamos una crisis con dignidad y tratando de ser justos, como vimos en el punto número 1. A lo mejor María fue expuesta a vituperio en la sociedad tiempo después y creemos que así fue. Porque en un momento de su ministerio los fariseos le dicen al Señor: nosotros tenemos un padre que es Moisés, o Abraham, pero ¿este de dónde viene? ¿Este de dónde viene? Actuemos con justicia. Comencemos a aprender, hermanos, padres, a manejar la crisis con dignidad y tener lo más que podamos un espíritu tranquilo. Es difícil a veces. Es difícil. Cada uno venimos con diferentes backgrounds, venimos con diferentes situaciones, diferentes crisis en nuestra vida, pero así como el Espíritu Santo lo guíe, varón de Dios, actúe con justicia y manejemos la crisis con dignidad. Tercero, y algo muy importante, José escuchó de Dios, escuchó la voz de Dios. Dios le habló a José varias veces, primero a través del ángel que le apareció en el sueño. Fue un mini sermón que este ángel le dio a José. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, es un comando, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Después en Mateo 2, 13 al 15 también le habla el Señor: ándate para Egipto, hay problemas, van a querer matar al niño. En Mateo 2, 19 al 21, el Señor dice: volvé ahora, el que buscaba la vida del niño ya ha muerto. Todas las instrucciones que José recibió fueron proféticas en avance o en el futuro, para el futuro. ¿Qué tenemos usted y yo hoy, hermanos, para manejar nuestra vida como padres cristianos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos tiene que guiar. Tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios para actuar con justicia, para tratar la peor de las crisis con dignidad, respetando principalmente a los que nos rodean como familia. Tenemos que tratar de escuchar la voz de Dios, hermanos, orando, recibiendo instrucción de aquellos que son más espirituales que nosotros, a través de un mensaje, a través de una alabanza, a través de testimonios como el que acabamos de escuchar. Señor, yo también quiero que me hables. Señor, yo quiero como padre que me hables, porque no sé a veces qué decisión tomar. El cuarto punto, acá lo tremendo es que José escuchó pero obedeció. Ese es un problema que a veces tenemos como padres. Sabemos que hay que hacer algo, sabemos que estamos actuando de una manera justa, pero nos da miedo. Nos da miedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué tal si se enoja fulano? ¿O qué tal si pasa esto? ¿O qué tal si pasa lo otro? ¿Qué tal si pierdo parte de mi familia? ¿Qué tal si pierdo parte de una amistad?
años atrás, hablando con una persona, le digo, usted sabe que todo esto es incorrecto. Usted sabe que lo que tal y tal persona está diciendo es mentira de mí y de mi esposa. Y qué triste que esta persona, este hermano en la fe, me dijo, sí, tal vez yo lo sé, pero yo no quiero perder esa amistad. Qué triste, qué triste. Actuemos con justicia. Actuemos, hermano, aunque duela. Que le duela a quien sea. Usted, papá cristiano. Si usted tiene que tomar la decisión, tómela. No, en Argentina decimos, no me importa quién caiga. El Señor primero y junto con el Señor la familia, los hijos, los nietos. Obedezcamos la voz de Dios. Cada vez que José escuchó la voz de Dios, obedeció para moverse, para respetar a su esposa, para creer lo que el ángel le dijo. Siempre hubo obediencia. Es un ejemplo que todos nosotros como papás debiéramos seguir. Y por último, hermanos, José educó a su hijo en la palabra de Dios. Ahí en Lucas 2:40. Está tan lindo este versículo. Si José no hubiera educado a su hijo en la palabra, este versículo no existiría. Lucas 2:40 dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese en el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En el pueblo de Israel, en este tiempo principalmente, así como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, era poco el tiempo que los hijos varones pasaban con la madre o con hermanos. La mayoría del tiempo la pasaban con el padre, tal vez en su oficio, tal vez cazando, tal vez meditando en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dice la palabra que Jacob era un hombre que salía al desierto y meditaba en la palabra de Dios? ¿De quién aprendió eso? No lo aprendió del que cuidaba las ovejas para su padre, ¿verdad? Del Padre lo aprendió, como el Señor Jesucristo. Entendemos que crecía en sabiduría, por supuesto a través también de la sabiduría de Dios, pero como hablaba también Edison, la instrucción en la casa, el recordar un versículo, el no permitir algo que no conviene, eso no conviene, lo que dijiste, lo que hiciste, mirá lo que dice la palabra de Dios. Lucas 2:47 nos habla también del tremendo entendimiento, conocimiento que Jesús tuvo. Así como en 2:52, como leímos, crecía en sabiduría y en estatura y en favor y en gracia con los hombres y con Dios. ¿Cuál es el mejor investment? ¿Cuál es la mejor inversión que podemos hacer como padres, hermanos? No es un gran balance en el banco, y ojalá que usted pueda dejarlo. No es pensar que debo trabajar para cuando yo sea anciano poder comprarle a mi hijo, a mi hija, el departamento, la casa o el Corvette que quiere. Y es tan importante el tener seguridad económica y programar como cristianos en la economía, pero no es lo más importante. No es lo más importante que usted pueda estar orgulloso a la casa de sus hijos y de repente decir, a ver, mostrame dónde pusiste, en qué pared pusiste tu título universitario. Gloria a Dios si logran no uno, si logran 5 títulos, porque va a ser de bendición para ellos y para los que los rodean, para su familia. Pero tampoco debe ser la prioridad. La prioridad en este tiempo único, difícil, cercano a la llegada de Cristo, hermanos, como varones, padres cristianos, debe ser implantar
la palabra de Dios cada día, cada semana, las veces que podamos, implantar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, bendito Padre Eterno, en el nombre del Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo, Señor, yo hoy te pido bendición hasta que sobreabunde sobre cada Padre cristiano, aún sobre cada futuro Padre cristiano. Señor, la tarea no es fácil, como no fue fácil para José, pero él decidió obedecer. Yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú derrames de tu Espíritu Santo de una manera especial en cada cabeza de hogar, en este momento, Señor, por favor. Si es tu voluntad que mis hermanos sientan esa presencia, esa paz del Espíritu Santo, yo te pido que lo permitas. Decisiones, Señor, que deben ser tomadas. Límites que deben ser puestos. Tiempo que debemos comenzar nuevamente a dedicar al Señor. Trabaja, Señor Espíritu Santo, en este momento, en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos. Yo bendigo a mis hermanos, los bendigo, declaro prosperidad en todas las áreas de su vida, en este día especial principalmente relacionado con sus hijos. Bendícelos como padres, como esposos, como hijos, como ministros, como trabajadores, como inversionistas, como aquellos que deben ser los primeros en mostrar perdón y misericordia. Porque te lo pido, Señor, por favor, te lo pedimos en acuerdo con mis hermanos, en el nombre y la autoridad y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos los varones de Dios dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Podemos sentarnos, no se vayan. 5 minutitos más. Vamos a tener un presente para ustedes. Gloria a Dios. Pasen, los niños pueden pasar. Dios les bendiga.